video, listo, de introducción a la química y nos dice un día sin química, ¿cierto? Entonces, por favor, tienen un minuto a partir de ya para que escriban en su cuaderno qué pasa si no existiera, qué pasaría si no existiera la química, basado en lo que vieron en el video. Entonces, el video nos contó una historia de cómo sería de grave el hecho de no tener química, que no existiera la química, ¿cierto? Entonces ahora ustedes lo van a escribir. ¿Listo? ¿Cómo sería para ustedes un día sin química? Tengan en cuenta el video. Bueno, Alejandro, ¿cómo sería un día sin química? Cuéntame qué escribiste. ¿Cuál de los dos, Alejandro? Alejandro, porque tú eres Joseph. Ah, ok, ok. ¿Qué? ¿Cómo era la pregunta que no la entendí bien? Según el video que acabamos de ver, ¿cómo sería un día sin química? ¿Por qué es importante la química? Pues por la pasta, porque si a tomar la pasta y se estalló porque no hay química. Ujú. ¿Y qué más? Mm, sí, no sé más. Eh, Joseph, Por, por el oxígeno, por el oxígeno, ¿qué por, más? por los componentes que tiene la química, como por ejemplo, los árboles dan vida, ¿no? Y Sí, ese es un componente que trae varios componentes como hidróxido, H2O, oxígeno. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, que nosotros respiremos y así. ok, perfecto. Joana, ¿qué tendrías que decir? Bueno, Ok, un día sin química es algo que nos parece lógico, pero como pudimos observar en el video, Me llaman loco. el hombre se le cayeron los dientes por la pasta dental, porque la pasta dental tiene elementos químicos, entonces no existiría. ok, de pronto se pierden los dientes, nos pueden pasar muchas cosas. Podría que si no tenemos química no hay carros. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, si no hay química, pues no se pueden construir carros, porque si no hay química, pues yo no puedo entonces mezclar elementos para crear algo nuevo. Si no hay química, pues yo no tengo vacunas, no hay medicinas, no podríamos hacer nada. Entonces, vamos a empezar a hablar de la tabla periódica. ¿Listo? Para saber de qué se trata y por qué es importante todo esto de la química. Entonces, hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a entender un poco qué es la tabla periódica, ¿listo? Y vamos a entender un poquito de la historia de la tabla periódica de esos elementos, ¿listo? Solamente vamos a trabajar eso de la tabla periódica y al finalizar quiero que ustedes me envíen la foto de los apuntes con una pequeña descripción de lo que para ustedes, como ustedes hayan interpretado, como ustedes hayan entendido lo que es la tabla periódica. ¿Listo? Es básicamente lo que el profe Anthony les estaba diciendo al inicio. Acuérdense que cuando estamos tomando
apuntes, los apuntes no es prácticamente copiar textual todo lo que dice, sino también plasmar mis ideas. ¿Listo? Vamos a ver entonces acá. ¿Qué es la tabla periódica? Joseph, ¿me ayudas a leer, por favor? La tabla periódica es un ordenamiento tabular de los elementos químicos organizados en función de sus números atómicos, configuraciones electrónicas y propiedades químicas recurrentes. La tabla periódica puede utilizarse para predecir las propiedades de los elementos y el comportamiento de los átomos en las reacciones químicas. Listo, entonces la tabla periódica va a ser muy importante porque es una tabla que está organizada, listo, con nombres de elementos. Y entonces esos elementos, listo, son elementos químicos. Entonces todos esos elementos van a tener una función. Entonces ellos tienen muchas características, ¿cierto? Es como, por ejemplo, nosotros también tenemos características. Entonces, por ejemplo, Alejandro es alto, es delgado, tiene ojos negros, ¿cierto? Entonces, lo mismo va a pasar con la tabla periódica, va a tener ciertas características. Entonces, en esta tabla periódica, los elementos van a tener números atómicos, van a tener algo llamado configuración electrónica, va a tener propiedades químicas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar dentro de la tabla periódica, una historia de cada uno de esos elementos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar de cómo se dio la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica empieza con una historia en 1817 que nos dice que empieza con Dobereiner. ¿Me ayudas a leer, por favor, Alejandro? 1817. Alejandro Rodríguez. El primero, ¿cierto? Sí, por favor. Estableciendo la relación entre la masa atómica y las propiedades de algunos elementos. En 1850 clasificó los elementos en tríadas, lo que llevó a la primera clasificación coherente. Ok. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que en 1817 fue Dobereiner quien dijo, bueno, la masa atómica, prácticamente como el peso, está relacionado, ¿cierto? Se relaciona mucho con algunas propiedades de tal elemento. Entonces, si este elemento tiene, por ejemplo, una propiedad, esa propiedad va a depender de la masa atómica de ese elemento. Entonces, nos dice que clasificó los elementos en algo que se llaman tríadas, tengan en cuenta ese nombre de tríadas, y dice lo que llevó a la primera clasificación coherente. Gracias a él se organizó un poco esa tabla periódica. Vamos a ver un poquito sobre este señor Dobereiner. ¿Listo? Como para entender un poquito más. Entonces, retomo por acá. Primero, Tales de Mileto manifiesta que el agua es la materia básica. Años después llegan dos griegos, en este caso uno de ellos es Anaxímenes. Anaxímenes es quien dice no, qué pena, pero el agua no es la materia básica, es el aire. Pero más adelante, unos añitos más adelante, llega Heráclito a decir lo mismo, no, esa no es la materia básica, es el fuego. Y luego, por último, llega Empédocles, quien llega con la cuestión más clara y nos dice, es que no es un solo elemento básico, ¿cierto? Son 4 elementos que son básicos, el aire, el agua, el tierra la tierra y el fuego. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a hablar de los 4 elementos básicos.
¿listo? Que van a ser importantes para nosotros en la química. Seguimos con parte de la historia entonces de la química. Entonces ya después que ellos han descubierto los 4 elementos básicos de la materia, nos dicen que hay otra sustancia que es el éter, que es lo que está en el cielo, ¿cierto? Adelante va a venir Leucipo, que va a decir que la materia la podemos dividir, pero va a llegar a un punto que ya va a ser indivisible, o sea, va a llegar a un punto que la materia se puede volver tan chiquitica que ya no la podemos dividir más. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger una silla y la trituro, pero ya va a llegar un punto en el que no la puedo hacer más diminuta. A eso fue a lo que Leucipo llamó el átomo. Acá seguimos con la alquimia, ¿cierto? Entonces, ya habíamos visto, listo. Entonces ellos deciden coger algunos objetos, los trituran hasta lo más chiquito y lo más diminuto que ya no se puede dividir, a eso lo llamaron átomo. Luego ellos empiezan a experimentar con los diferentes elementos, ¿cierto? Entonces lo que ellos buscaban era generar cambios químicos y a ese proceso de generar cambios químicos ellos lo llamaron alquimia. ¿Listo? Entonces, al hacer estos cambios químicos, entonces ellos en ese tiempo eran nombrados como si fueran brujos o hechiceros porque creían que era que querían hacer como cosas mágicas o algo. Entonces, pues por eso los llamaban los hechiceros. ¿Listo? Y en medio de ello, pues ellos pretendían lograr llegar a la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? El convertir cualquier elemento en oro. Entonces ellos, todo el mundo quería en ese momento buscar la manera de convertir cualquier elemento en oro. Y a eso lo llamaban la piedra filosofal. ¿Listo? En el la que química pudiera convertir las cosas en oro, cualquier elemento, pues obviamente sería quien tendría el poder y tendría la piedra filosofal. Por ejemplo, cuando nos hablan del flogisto, nos dice que el flogisto es la forma como se genera, digamos, un cambio de combustión. ¿Listo? Es decir, que hay un cambio de aire. Cuando no hay aire se va a generar la combustión. Entonces, va a cambiar todo de aspecto. Por ejemplo, nosotros tenemos un briquet, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer una fricción y esa fricción va a hacer que el aire se caliente y haya combustión, ¿cierto? Porque va a estar ahí flotando la llamita, no está flotando dentro del agua, no está flotando dentro de la tierra, sino está el aire y está el fuego, están flotando el aire ahí. Entonces, hay unas propiedades que hacen que la llama esté encendida en medio del aire, ¿cierto? Lo mismo, hay unas condiciones de peso, entonces eso es lo que nos van a explicar durante este concepto de flogisto que se desarrolla con Ernest Stahl. Primero se dan cuenta de la combustión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que este señor va a hablar que esa combustión lo que hace es llegar al punto de quemar todo. Entonces, cuando todo queda quemado, todo, absolutamente todo muy quemado, a eso se llama calcinar. Entonces queda todo calcinado. juegos Por lo tienden a tanto, la ley. acá va a haber algo que se llama la ley de la conservación de la masa. Crean eso que se llama la conservación de la masa. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un borrador, puedo tener un celular, ¿cierto? Pero si yo lo someto a combustión, a quema, va a llegar un punto en el que va a quedar calcinado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mantiene o cómo se destruye una masa? ¿Listo? Vamos a ver acá los otros conceptos.